El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este 30º domingo durante el año continuamos con la meditación en la enseñanza de Jesús sobre la oración, ayudados en este ciclo C por el Evangelio según San Lucas, que tanto cuidado tiene en mostrarnos su preocupación por la conversión de los paganos, que nos muestra también la centralidad de la misericordia de Dios. Es el Evangelio Scriba Mansuetudinis Christi, se le llama a San Lucas, el escriba de la mansedumbre de Cristo. Y también en su Evangelio nos subraya el tema de la oración y particularmente también el ejemplo que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos dejó al respecto. Muchas veces Lucas señala que Jesús se retiraba a orar con su Padre, muchas veces restándole horas al descanso, muchas veces muy de madrugada. En cada acontecimiento importante Jesús reza, se encuentra con su Padre. Y hoy la palabra de Dios en este domingo nos quiere alertar acerca de la predisposición que nosotros tenemos para rezar. No tenemos que estar contentos con nosotros mismos, sino que tenemos que estar abiertos a Dios. Si nosotros sacamos la introducción y el final del Evangelio, que es de Lucas, vieron cómo empieza: refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Y después termina: porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Si nosotros sacamos esto y nos quedamos con la parábola, fíjense que Jesús no omite opinión, no emite opinión sobre la calidad de las palabras con las cuales reza el fariseo. Es más, si prestamos atención a la segunda lectura, son parecidas, más sintéticas las de Pablo, pero parecidas a las de Pablo. Fíjense la carta de Pablo a Timoteo: he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe y ya está preparada para mí la corona de justicia. Hizo todo bien. Entonces, evidentemente que no está el problema en las palabras, sino en la actitud del que reza y a quién le reza. ¿Cuál es el problema de la oración del fariseo? Que él tiene un Dios a su medida, que ese es el gran riesgo de todos los tiempos, el riesgo que también podemos caer nosotros, o porque somos muy de avanzada o porque somos muy de retaguardia. Y entonces, ¿qué hacemos? Y hacemos nuestra religión, la religión a mi manera, con el Dios que yo quiero porque me pide lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que le pide ese Dios que se hace el fariseo? Le pide una receta con la cual, cumpliéndola, ya es perfecto. Como si nosotros tuviéramos la receta de una cocina, ponemos un recipiente, los ingredientes, le ponemos la cocción justa y ya está bien hecho el alimento, está rico, a pedir de boca. Entonces, ¿él qué hace, el fariseo? Cumple los mandamientos, paga el diezmo y listo, y es mejor que todos, inclusive que ese que está rezando. Sabemos bien nosotros que los publicanos
como recaudaban de una manera muy deshonesta los impuestos que le pagaban al Imperio Romano, no eran tenidos en simpatía. Pero fíjense que el publicano, con una oración mínima, con una mínima expresión de oración, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador, se hace merecedor de la justificación. Dice Jesús, les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. ¿Por qué? Porque el primero ya estaba satisfecho de sí mismo, no necesitaba a Dios. Necesitaba el Dios que se había hecho para justificar que él era perfecto, que ya estaba bien así. Está bien, le da gracias a Dios, pero él ya cumple todo, listo, ya no lo necesita. En cambio, ¿por qué justifica Dios al publicano? Porque el publicano lo necesita. Inclusive el publicano, buscando la mirada de Dios, no es capaz de levantar los ojos. Simplemente dice, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pidamos al Señor. Esto es mucho más profundo que si uno es soberbio y el otro es humilde. Esto es mucho más profundo que solamente detenernos en las palabras que se emplean en esta parábola, sino es quién es Dios para mí, qué es la fe para mí. Es realmente una relación dinámica, como Jesús en cada circunstancia de mi vida, sea que tenga que enfrentarme con una alegría, con una prueba, con algo doloroso, como Jesús en la cruz. Jesús en la cruz, ¿cómo dirimió el problema? De hecho, Lucas nos pone esta parte del Evangelio como la subida de Jesús a Jerusalén, donde va a ser crucificado por nosotros. Y Jesús, ¿cómo acepta eso? En el ámbito de la oración. ¿Cómo aceptamos nosotros nuestras limitaciones? Nuestra pequeñez, nuestros egoísmos, nuestro hago a mi manera, yo hago a mi manera, que es en definitiva ese pecado original que se perdona en el bautismo, pero a veces sigue reclamando, haremos como yo quiero, como los nenes. Basta que, como Dios le dice a Adán y Eva, de todos menos de esos dos árboles, y van a esos dos árboles, como a los niños, de todo menos, y van a eso. Y nosotros cuántas veces en nuestra propia vida seguimos experimentando que la cabra al monte tira. Vamos a pedir al Señor esta gracia en este domingo, ya en la recta final de los domingos durante el año. Vamos hacia el final primero del año litúrgico, después al final del año civil, y también es bueno que proyectemos esta palabra de Dios a lo largo de nuestra vida. Nuestra oración es producto de la necesidad de Dios o es producto de que el Señor satisfaga nuestras propias necesidades. No creo que ninguno de nosotros, es una tentación y es posible que tengamos tal vez rasgos de soberbia o de autosuficiencia, porque son propios de la deficiencia de la naturaleza humana. Al que le falta algo siempre alardea de lo que le falta. Pero es tal vez cierto que nosotros a veces estamos más preocupados en conseguir algo de la oración que en lo que la oración significa, que es la unión con Dios. El premio de la oración es la comunión con Dios. Por eso muchos santos, a pesar de tener una oración profundísima, no se salvaban de los dolores y de las dificultades propias de la vida, como el mismo Jesús, que tuvo que entregarse a la cruz por amor al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Que nosotros entendamos de verdad, pedimos al Señor en esta Eucaristía, la oración como la necesidad de crear un vínculo profundo con Dios, un vínculo existencial que nos haga realizar con aquella gracia propia del bautismo, la filiación, que la oración nos sirva para sentirnos, para vivir y para reaccionar siempre como hijos de Dios, dando testimonio. En muchos lugares del mundo hoy es el Domingo de las Misiones. En Argentina lo hemos celebrado el primer domingo de octubre y celebramos todo el mes de octubre como misionero. Y el lema del Papa para este mes de la misión es que todos seamos testigos. ¿Testigos de qué? De que necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios, y la oración tiene que ser fruto de esa necesidad. Nos encomendamos al Señor en la Eucaristía, a los santos. Ayer les explicaba a los nenes de catecismo al final de la homilía, que siempre me refiero a María, cómo la Virgen está muy relacionada tanto en Oriente como en Occidente
al misterio de la Eucaristía. Nosotros la nombramos siempre en todas las misas, en las plegarias eucarísticas, a ella, a la Virgen, a los santos. Y en la liturgia oriental, por ejemplo, la liturgia bizantina, es muy lindo que el sacerdote al inicio de la misa prepara la Eucaristía, la prepara en un disco que es una patena con un pie que simboliza todo el mundo. Entonces ellos tienen las formas como pancitos, no son sin levadura, sino que están levadas, ¿no? Y entonces corta el centro, el dibujo, que es el cordero, lo pone en el centro de la patena, luego tiene como una espadita que pronuncia las palabras del Evangelio: un soldado traspasó el corazón de Jesús y al punto salió sangre y agua, y después con otro pan va completando, corta otro cuadradito y lo pone a la derecha del cordero y es la Virgen. Y después a la izquierda pone 3 filas de 3, 9 santos, y abajo pone las filas de todos los presentes, de todo el mundo, de los justos y de los pecadores, porque en la Eucaristía nadie puede hacer como el publicano y señalar: gracias que no soy como ese, porque nosotros lo que tenemos que señalar en la oración es que necesitamos de Dios, y estamos todos en el mundo de Dios, y estamos todos en la patena, y todos tenemos que pedir precisamente por las necesidades de cada uno. Por eso siempre, no como mera formulación, sino de verdad en la comunión, en la participación de la Iglesia, pedimos la intercesión de María, de Santa Inés, nuestra patrona, de nuestros santos protectores, aquellos a los cuales le tenemos devoción, y de nuestra comunidad. Rezamos los unos por los otros para que de verdad todos necesitemos rezar, todos necesitemos de la presencia y de la bendición del Señor en nuestras vidas. Ponemos también en el altar del Señor todas las intenciones de la misa y aquellas que guardamos en nuestro corazón. Que así sea. Creo en Dios,